acompañan en este momento para este tercer conversatorio, la Agenda de Salud para el nuevo Gobierno Nacional. En este nuevo conversatorio vamos a hablar de un tema que ya se ha hablado mucho. Creo que los bolivianos y las bolivianas también hemos llorado mucho frente a esta situación que por algunos profesionales, por algunas organizaciones han sido catalogadas como una devastadora situación para el país, porque ha desnudado la fragilidad de nuestro sistema de salud, que además es una prioridad del Estado. Hoy, si bien vamos a tocar estos temas de la problemática, también vamos a ver desde nuestra mirada, por un lado profesional, por otro lado también personal, qué es lo que tiene que hacer el Estado, el próximo gobierno nacional de cara a estas elecciones. ¿Qué es lo que tendría que pensar como gobierno para ver de cambiar esta situación? Estamos hoy con tres profesionales quienes han aceptado nuestra invitación. Tenemos la presencia de la doctora Paloma Rojas Saunero. Ella es médica de profesión, magíster en investigación clínica y especialista en estadística para ciencias de la salud de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está realizando su doctorado en epidemiología en Erasmus, en Rotterdam, Holanda. Ella está en Holanda en este momento y nos está acompañando. Tenemos la presencia del doctor Daniel Casas, médico con especialidad en epidemiología, actualmente secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública, CIRMES El Alto. Y finalmente estamos con la presencia con el licenciado Guido Chumiray, un amigo, considero un gran amigo, lingüista del idioma guaraní, comunicador, director del Taller de Educación y Comunicación Guaraní, Teco Guaraní, y director de Radio Parapetí. Muy buenos días, muy buenas tardes, doctora, muy buenos días a nuestros amigos que nos acompañan. Tienen un minuto para su presentación. Doctor Daniel, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Lilian, un saludo cordial. Obviamente nosotros aquí de la ciudad del Alto, siempre prestos a poder contribuir en lo que podamos. Yo soy médico de profesión, he estudiado epidemiología, tengo otra maestría en salud pública. Actualmente estoy como secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas, ¿no? Nosotros hemos vivido todo este tiempo muchas dificultades y en el transcurso de la jornada veremos cómo podemos ir aportando para el futuro de nuestro país también, que sería importante que tomen algunas sugerencias los políticos principales. Doctor, le voy a pedir si puede mejorar un poquito su micrófono, quizá porque está con el audífono, lo escuchamos muy entrecortado. Gracias. Mientras tenemos esto, le voy a pedir a la doctora Paloma. Sí, ahora sí lo escuchamos mejor, doctor. Doctora Paloma, muy buenas tardes para usted. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como ya me han presentado, me llamo Paloma Rojas Saunero. Soy médica egresada de la UMSA. Y bueno, he vivido 4 años en Argentina especializándome en estadística y en investigación clínica. He trabajado en diferentes hospitales, como el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Hospital Público del Cruce, y ahora me encuentro haciendo mi doctorado en epidemiología. Un placer estar con mis compatriotas compartiendo este espacio y discutiendo sobre qué es lo que va a venir respecto a la salud. Gracias, doctora. Don Guido, sus saludos, por favor. Buenos días. Buenos días, compañeras, compañeros.
que nos acompañan en esta videoconferencia. Y un saludo muy grande a todos desde estas tierras calientes, cerca de la frontera con Argentina y el Paraguay, que estamos ahorita, bueno, como es natural, en agosto, con un sol muy radiante, y esperamos que eso sea un amigo nuestro para este caso que nos acompaña y creo que nos va a acompañar mucho tiempo todavía y del cual vamos a hablar en estos minutos. Yo creo, así personalmente, aparte de la presentación, quiero decirles que yo soy un apasionado investigador de mi cultura. No he tenido el gusto de vivir los primeros años de mi vida en una comunidad, pero luego al integrarme ya me he impresionado ya con otros conocimientos también de la sociedad occidental, me he permitido hacer investigaciones y ahora particularmente sobre el tema de la seguridad alimentaria y también el tema de la medicina natural, la medicina que tenemos los bosques y de otras situaciones que hacen de la vida y la salud una armonía con la naturaleza. Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días. Hablar de la salud en el futuro, de las responsabilidades que tiene el Estado y, lógicamente, de lo que tendría que hacer este nuevo gobierno, que en teoría inicia en enero del 2020. Tenemos que hablar de nuestro país en estos quizá últimos 4 o 5 años atrás. ¿Qué pasa con el tema de la salud? ¿Cómo ustedes, desde el lugar que ocupan, desde el trabajo que vienen realizando, van viendo la situación de salud en Bolivia? Doctor Daniel, empezamos con usted. Tiene 4 minutos. Bueno, miren, en este tiempo hemos visto la precariedad en la cual trabajamos todos los del sistema público y tanto de la seguridad social en nuestro país. Han sido momentos muy difíciles que esta pandemia ha desnudado toda la precariedad con la cual trabajamos, cuál es nuestro sistema de salud, tanto de la seguridad social como del sistema público. Mire, un claro ejemplo es la OMS, dice que deberíamos tener 23 médicos por cada 10.000 habitantes. Les comento, en la actualidad deberíamos tener 2.300 médicos para la atención de nuestra población, para la cantidad de población que somos. Y solamente trabajamos en el Alto 450 médicos. Tenemos un déficit de profesionales, por ejemplo, de 1.850. Como ustedes verán, esta cantidad de profesionales muy difícilmente va a poder atender toda la demanda de nuestra población. Hemos visto en todo este tiempo que no teníamos el equipamiento necesario en nuestros servicios. Hemos visto de que ha habido momentos en que no teníamos ni oxígeno en los hospitales. Esto por diferentes motivos. Los motivos políticos que intervinieron en movilizaciones, en paralizar el país. Y continuamos con las mismas demandas de hace muchos años. Esto no es reciente. El tema de que estamos muy mal en el tema de salud de nuestro país es de hace muchísimos años. Hace muchísimos años que todos los políticos que llegan al gobierno siempre andan prometiendo y prometiendo y no van cumpliendo en todas las cosas que deberían ir fortaleciendo nuestros hospitales y nuestros centros de salud. Hemos visto en este tiempo también de que muchas veces no había ni medicamentos. Miren, nosotros que hemos sufrido, que nos hemos enfermado con el COVID, íbamos al Seguro Social y no nos daban ni un medicamento y no teníamos ni acceso para poder entrar a una internación. Muchos han tenido que recurrir a parte privada, a clínicas privadas, hacerse un laboratorio en forma privada. Entonces, yo creo de que todas estas cosas tienen que analizarlo y tienen que ver nuestras autoridades. Las futuras autoridades que vayan a entrar a nuestro país deberían tener claro, deberían ver cómo hacer la situación. Y esto yo creo de que todo el pueblo boliviano sabe en las condiciones que estamos pasando
estamos viviendo el día a día con lo de la pandemia. Y esto no tiene que enceguecer a nuestras autoridades, a nuestras futuras autoridades. Yo creo que las futuras autoridades que vengan al país deberían hacer un análisis de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo actualmente, para que en el futuro, obviamente, estas cosas digan. Sabemos, estamos conscientes de que no se va a solucionar en un año lo que no se pudo hacer hace muchísimos años. Pero yo creo que a partir de ahora tenemos que ver que podamos hacer algo productivo para el país. Esperemos que nuestras autoridades vean y analicen lo que estamos viviendo. Gracias, doctor. Doctora Paloma. Muchas gracias. Sí, concuerdo con todo lo que ha ya señalado el doctor Casas. Siento que al menos durante mi formación y durante estos años que he desarrollado mi carrera, ha sido evidente la negligencia estatal en muchas áreas de la salud, entonces solo voy a nombrar algunas. Por ejemplo, somos el segundo país de toda Latinoamérica y el Caribe con el peor indicador en falta de acceso a sistemas de salud y en la calidad del servicio de sistemas de salud. Y esto es tanto en el tratamiento de enfermedades infecciosas como de poder resolver una apendicitis. Básicamente nos hemos aplazado a nivel Latinoamérica y nuestros indicadores son similares a los del África. No ha habido un desarrollo de lo que es la salud preventiva, tanto a nivel de enfermedades infecciosas como de la educación sexual, que es muy importante, que es lo que ahora está afectando de forma tan negativa y tan trágica en lo que vemos respecto a feminicidios y la mortalidad infantil. Y tampoco ha habido un seguimiento de enfermedades crónicas que en otros países sí se está investigando y se está desarrollando como estrategias de tamizaje, de diagnóstico temprano, etcétera. Siento que ha habido una falta del desarrollo del capital humano, sobre todo desde la facultad, la falta de cupos en la residencia en base al examen único para entrar a la residencia, hace que cada año nuestros colegas se vayan a otras partes de Latinoamérica o del mundo, como a la Argentina, al Brasil, donde pueden acceder a una residencia médica asalariada que todavía nos falta. Entonces, la falta de recursos que ahora tenemos, que no nos han permitido contener la pandemia, es un problema sistémico de hace mucho tiempo, porque se nos están yendo los recursos, porque no los podemos retener ni siquiera cuando terminan la carrera, la universidad. También siento que ha habido una falta del registro, de la digitalización de la información y que no hay un monitoreo de indicadores de salud. Y sobre todo, sí se han monitoreado algunos indicadores y hay datos libres, pero que no son del área rural. Entonces necesitamos fortalecer y necesitamos repensar cómo se está recolectando la información para que visibilice cómo está la salud en el área urbana, periurbana y también rural. Y bueno, como último punto quería marcar que lamentablemente no hay una cultura de la investigación y del desarrollo en salud pública y epidemiología. Hemos visto ahora en este momento lo importante que es tener un capital humano que también se dedique a la investigación y al área de la salud poblacional. Y lamentablemente no hemos generado los recursos en este tema. Gracias, doctora. Don Guido. Bien, prácticamente nosotros recién hace unos 35 años que aparecemos en el escenario nacional boliviano como parte de la ciudadanía boliviana. Hace recién 30 años, entonces nosotros en la práctica no teníamos esa seguridad del Estado para las cosas que están inscritas
en la constitución política del Estado. Por eso es que cuando en los años 80 aparecimos nosotros como pueblo guaraní, había muchas comunidades en estado de esclavitud. Hemos tenido que hacer historia prácticamente para poder estar aquí sentados hablando sobre este tema, de algunas cosas que son elementales a la vida de un ser humano. Y en estos 30 y tantos años de la vida de la organización del pueblo guaraní en Bolivia, hemos tenido que hacer grandes esfuerzos para tener lo mínimo del Estado en cuanto a salud se refiere. En la práctica, lo que nos ha ayudado muchísimo ha sido la Iglesia Católica a través de su impulso, de lo que han trabajado ellos en aquellos años para que los pueblos indígenas puedan ser parte de un Estado. Y como se podría apreciar los que estamos aquí ahorita y también los que escuchan, entonces en estos 30 años hemos sobrevivido prácticamente. Entonces en nuestras comunidades no existe la cobertura que debería dar el Estado como para asegurar que la población guaraní en Bolivia, la población indígena, tenga lo mínimo en todos los servicios básicos prácticamente. En estos últimos años, haciendo también honor a la verdad, hemos avanzado muchísimo. Muchos han tenido de los que dirigen el Estado, de los que dirigen, varios de aquellos han tenido esa sensibilidad social y nos han apoyado para que podamos tener nosotros, aunque sea lo mismo. Pero hemos sobrevivido. Miren ustedes, son 500 años después que ha ingresado Colón y que tenemos esta historia. Seguimos vivos aquí en Bolivia, seguimos más o menos sanos, y de eso vamos a hablar más tarde, porque ¿qué nos ha permitido sobrevivir? ¿Cuál ha sido esta situación que nos permiten todavía decir y ojalá que eso continúe, que aún no tenemos la entrada de este virus, de esta pandemia en muchas de nuestras comunidades? Es posible que haya, hasta este momento ya haya, pero yo digo que el Estado hasta ahora no ha hecho una política dirigida a el bienestar de una población indígena como es el pueblo guaraní. Yo creo que tampoco para el resto de la población indígena, del cual nos sentimos orgullosos en el Estado plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias, don Guido. Con estos problemas, con esta falta de verdadera atención a la población en general, con diferentes avances en los últimos años, como lo ha planteado don Guido, pero también con una precariedad en el sistema de seguridad social, el seguro de salud, lo ha marcado el doctor Daniel. Además, él ya se adelantó un poco a decir la falta de medicamentos, la falta de insumos en el sistema hospitalario. Este 2020, Bolivia, como muchos otros países, se ha visto inmersa en esta crisis sanitaria, la pandemia de COVID-19. ¿Cómo ven ustedes todo el manejo que se ha hecho desde marzo a la fecha? ¿Cómo ven ustedes el actuar del mismo gobierno de turno, el gobierno de transición? ¿Cómo ven ustedes el actuar del sistema de salud que tenemos en el momento? ¿Y qué tan efectivo ha sido todo lo que se ha hecho? ¿O no ha sido efectivo también, no? Creo que ya estamos bordeando los 1,000 decesos en el país y estamos como que cerca de los 500,000 contagiados, creo, en este momento no tengo la cifra, pero una cuarentena de más de 6 meses ya en nuestro país. Daniel, desde su experiencia, que ha estado mucho más cercana, además, en el tema desde los filmes en todo el país, ¿cómo ven el tema de combatir el COVID-19 en Bolivia? Bueno,
Mire, en todo este tiempo el actuar del gobierno ha sido muy, yo le diría muy pasivo, porque si bien ha querido hacer las cosas, no las ha ejecutado como debería haber avanzado. El primer tema ha sido el tema de los respiradores, que lamentablemente no sabemos qué es lo que pasó ahí, pero han ido dándole vueltas y vueltas. El gobierno departamental, mire, no han actuado en el nivel que deberían actuar, excepto en algunos departamentos que hemos visto que han actuado oportunamente algunas gobernaciones, ¿no? Pero aquí en La Paz nosotros hemos visto que la gobernación al final se ha olvidado, porque no hemos tenido un actuar real de parte de la gobernación hacia la población y hacia los profesionales mismos. En el tema municipal, lamentablemente en el Alto, mire, venimos arrastrando de hace muchos años, no solamente la gestión actual del municipio. La anterior gestión, también municipal, que teníamos en el Alto, era malísima, pero los de ahora fueron peores, porque lamentablemente todos los profesionales tuvimos que vivir el día a día comprándonos insumos de bioseguridad, haciendo todo lo que deberíamos hacer para nuestra población. Si en este momento usted va a un centro de salud con síntomas de COVID en la ciudad del Alto, no le van a dar ni una aspirina porque no tenemos los medicamentos adecuados para poderles dar a una persona que tenga síntomas de COVID y poderlos atender. Entonces yo creo de que todo este tiempo las autoridades no han actuado oportunamente. Mire, ¿qué se hizo con la cuarentena rígida al principio? Se supone que la cuarentena rígida era para ir fortaleciendo nuestros hospitales y nuestro sistema en la medida de las posibilidades para dar una respuesta a la población. Pero no sucedió aquello. En el mes de mayo, junio y julio hemos tenido en las puertas de los hospitales que fallecía la gente. Gente que fallecía y que lamentablemente no tenía acceso a un servicio. Hemos sufrido en carne propia nosotros los profesionales, que nuestro seguro no nos dejaba entrar. Obviamente siempre hemos sido, hasta yo diría, discriminados por el seguro social, porque no teníamos ni acceso para podernos internar. Nosotros que estábamos en primera línea, que seguimos batallándola, no tener acceso a nuestro seguro, realmente fue una pena, fue dramático. Por eso es que nuestras autoridades, y siempre decimos, que no han actuado con mucha responsabilidad. Han actuado al calor de la política y tratar de hacer campañas, pero no han sido efectivas todas las acciones que ellos han tomado. En el Alto tenemos 282 muertos hasta el día de ayer. Esos son los registrados, porque nosotros sabemos que en algunos cementerios clandestinos que existen, ingresan a medianoche incluso para enterrar sus cadáveres. Entonces, yo creo de que las autoridades no lo han tomado desde el punto de vista de que deberían haber actuado oportunamente y que ese tiempo que teníamos la cuarentena rígida para que podamos fortalecer nuestros servicios no lo hicieron adecuadamente, ¿no? En todos los niveles, tanto nacional como de gobernaciones y como municipal. Entonces, estas cosas nos enseñan a que debemos aprender de lo que no se hizo para que podamos en el futuro hacer mejor para que nuestra gente tenga el acceso correspondiente a todos los servicios. No se ha tratado como se debería tratar al paciente por falta de insumos, de medicamentos y el personal con el terror que teníamos en algún momento, teníamos que habernos comprado incluso nuestra ropa de bioseguridad. Entonces, esperemos que nuestras autoridades con el tiempo lo analicen, lo vean y mejoren lo mal que hicimos. Gracias, doctor Daniel. Doctora Paloma. Muchas gracias. Bueno, creo que no nos podemos olvidar, o más bien creo que es muy importante recalcar que nosotros desde octubre del año pasado estábamos recién saliendo de una crisis de convulsión social muy importante y trascendental e histórica de nuestro país, lo cual entonces siento que el momento que ha surgido la pandemia obviamente nos ha encontrado
todos los gobiernos han tenido que improvisar porque de alguna forma la pandemia es una situación histórica a nivel mundial que ningún gobierno estaba preparado, pero lamentablemente nos ha tocado como un gobierno nuevo y en un momento de convulsión social. Siento que a inicios, en el primer momento de la pandemia, ha habido un lenguaje muy bélico respecto a la pandemia y un lenguaje atemorizante en la comunicación respecto a la pandemia, lo cual, como entendiendo que la forma de generar temor en la población para que se pueda mantener en sus casas era una forma efectiva. Pero lamentablemente el tener ese tipo de discurso no ha ayudado a combatir la desinformación que había, por ejemplo, para automedicarse o, por ejemplo, el problema con el dióxido de cloro. Entiendo que parte de la población, ante la desconfianza que ha habido en el gobierno dada la crisis social, ha recurrido a otras instancias para tratar de cuidarse. Entonces, siento que uno de los problemas principales ha sido la falta de una comunicación efectiva respecto a la pandemia y de no haber realmente fortalecido la idea de la política del cuidado, de la política del autocuidado comunitario también. Uno de los pilares de la OMS en la pandemia era justamente fortalecer la participación comunitaria en la preparación y respuesta frente al nuevo coronavirus, pero lamentablemente por la politización y la polarización social, creo que no se ha podido fortalecer los vínculos con líderes comunitarios y con los diferentes grupos activistas y en todos los niveles, ¿no? En el área rural, periurbano y urbano. Entonces, eso era algo que me alegra ahora escuchar, que sí se está retomando el manejo de la pandemia con la autogestión comunitaria y con la participación comunitaria y con la vigilancia comunitaria que debía haber sido desde el principio una de las estrategias para combatir la pandemia. Creo que esto también nos muestra la dificultad que ha sufrido este gobierno, ha sido que ya en los últimos años ha habido una desarticulación entre los municipios, la gobernación, los sedes, entonces no haber podido articular el sistema de salud primaria, dónde va la gente en primera instancia cuando tiene síntomas, por ejemplo, a qué centro puede acudir. Entiendo que han tratado de desarrollar como centros centinelas donde se iba a priorizar la atención de los pacientes con COVID, pero al centralizar en un lugar único, lo que ha generado ha sido que las líneas de llamado, las líneas para llamar de emergencias convulsionen, exploten, se saturen, cuando se debía haber fortalecido las postas de salud, haber trabajado con los diferentes vecindarios, con los dirigentes de barrio para fortalecer la educación a nivel comunitario y mejorar el sistema de salud primario también. Y bueno, el último problema que veo ha sido que al tener todo esto de forma tan desarticulada no está permitiendo que haya un registro real de lo que está pasando, ¿no? Sabemos que hay un subregistro tanto del número de personas contagiadas, pero también del número de personas fallecidas, y algo que estamos ignorando completamente es el número de personas que porque, por ejemplo, que están falleciendo por cáncer, por enfermedad renal y por otras enfermedades que siguen siendo importantes y prevalentes en nuestro país, pero como toda la atención está en la pandemia, entiendo que se está debilitando ya un sistema precario de atención a enfermedades crónicas. Gracias, doctora Paloma.
Don Guido. Sí, sí, escuchamos. Yo como me asombro de lo que pasa en el sector urbano, como decía la doctora, que es desinformación o no hay una secuencia en la atención entre los hospitales, las postas. Imagínese usted en el área rural y más todavía en el área indígena, donde apenas nosotros podemos sobrevivir en una pequeña posta que no hay medicamentos de lo que se tendría mínimamente en alguna farmacia del pueblo, ¿no? De todas maneras, como hemos sobrevivido muchos años, esta pandemia me parece que ha tocado todavía entre los que han sobrevivido, de los otros que hubo en Bolivia también, de aquellos años. No sé, mis abuelos contaban de otro tipo de enfermedades masivas que habían llegado y cómo se habían curado. Entonces, esta voz ha llegado por esos sectores y han comenzado a hacer un trabajo cultural. Prácticamente la cultura ha suplantado todo ese esfuerzo que debería haber hecho el Estado. La voz todavía cultural, de pasarse la voz de oído en oído, ha hecho que hasta el momento podamos sobrevivir bastante bien. La gente en las comunidades, esto yo lo digo como experiencia del área en que me toca trabajar y estar inmerso, que es solamente el área indígena de las comunidades, pero también veo, porque yo vivo en una ciudad, en una población 40.000 habitantes, que hay más disciplina en una comunidad que en un barrio. Y esa disciplina cultural ha hecho bien saber también las alternativas, aparte de la medicina urbana, como decíamos, la medicina científica. Y han comenzado a buscar otras alternativas y han hecho que sus farmacias de los bosques comiencen a funcionar nuevamente. Porque en estos últimos tiempos, y el que han pasado bastante, he visto yo que utilizamos también la tecnología para comunicarnos. Profesores que tenemos bilingües, ellos han pasado algunos mensajes diciendo no vayan a los hospitales, porque si van a los hospitales se van a morir. Eso era un poco aterrador, ¿no? Por eso comencé a investigar cuál era la razón del por qué no permitían que la gente vaya. Porque la curación no solo es atacar a la enfermedad, sino es defender al cuerpo humano, defender la espiritualidad también del ser humano. El ser humano para el mundo guaraní o para los pueblos indígenas no se cura solamente de la enfermedad, se cura de su cuerpo, de su espíritu. Entonces tiene que estar siempre acompañado por alguien. Tiene que haber esa compañía de la familia, de la comunidad que está atenta a qué es lo que pasa con este paciente. Porque trajeron un paciente que tenía, me parece al final, dengue, y que desde afuera nomás lo atendieron y dijeron que tenía ya el COVID, y no permitieron que sus familiares y nadie, y lo ayudaron, y se hizo una convulsión social prácticamente porque no permitían que vaya. Hasta que se hizo la prueba, pasaron 48 horas y han aterrado prácticamente, como decía la doctora, para ver cómo, no se sabía cómo atenderlo, pero después vio que era otra enfermedad, tuvo que salir de allá y curarse aparte, ya no quisieron ir al hospital. Bueno, esa es una cuestión de información, ¿no? Que si no se le da oportunamente y que si no tuviéramos nosotros estas posibilidades también de investigar qué y cómo traducir qué es lo que pasa con este famoso coronavirus o el COVID-19, nuestras comunidades estuvieran ciegas y hubieran actuado de otra manera. Sin embargo, yo creo que hasta ahora, como decía, si hemos logrado capear este temporal, todavía por ahora, pensamos de que es por la disciplina comunitaria y también por volver a confiar en su propia medicina natural. Ahora han aparecido una infinidad, podría decir yo infinidad o muchas plantas que antes estaban ocultas y que ahora también se lo utilizan en los pueblos.
y plantas maravillosas que son anticancerígenas, hemos visto las anti-Alzheimer, es impresionante saber que hay una variedad, una cantidad impresionante de medicina natural, que seguramente porque la propaganda es mejor en la farmacia, no estamos utilizando. Sin embargo, vuelvo a decir que el sistema de salud en realidad, el sistema no funciona para nosotros aún, porque no se adapta tampoco a la realidad del pueblo indígena, cómo tiene que funcionar las postas sanitarias o los hospitales. Bueno, hago una analogía, lo mismo que la escuela. La escuela está el gran edificio, está todo ahí, pero lo que se enseña es diferente. Y aquí puede pasar lo mismo con los hospitales. Podemos tener un señor edificio, pero lo que está adentro, el sistema de curación o el sistema de hacer inmunología adentro tampoco es acorde con la cultura. Entonces yo creo que hay un trabajo que debería encararse de otra manera para la población indígena. Hablo particularmente a los que vivimos en el Chaco y en el norte de Bolivia, que tenemos ciertas particularidades que deben ser tomadas en cuenta. Y aparte de eso, ser parte también de la cultura medicinal de Bolivia. Y que nuestros compañeros, nuestros compatriotas, nuestros médicos tienen que estar inmersos también en esto. Es bien tener toda una preparación hacia, especializada en el área científica, pero también es necesario, me parece a mí, que debe involucrarse también la teología de un pueblo indígena, la medicina, la cultura y toda esta espiritualidad que rodea a la curación de una persona. Gracias, don Guido. Precisamente algo que se ha visibilizado o se ha manejado mucho en este tiempo de la pandemia frente al colapso de nuestro sistema educativo, de nuestro sistema de salud, frente al colapso de los hospitales, de la falta de personal de salud. Los bolivianos y bolivianas en muchos sectores y principalmente en las áreas periurbanas y rurales de nuestro país, se ha recurrido a la medicina natural, a la atención en domicilios. Hemos escuchado bastante y es más, también se ha hecho mucha propaganda en las redes sociales sobre el uso, por ejemplo, del matico, el eucalipto, la huirahuira, la miel, bueno, todo lo que tenía que ver un poco con un tratamiento médico más en domicilio, pero desde la medicina natural. ¿Cómo ven ustedes ese elemento que también de alguna manera, según algunos especialistas, ha contribuido al subregistro, pero desde la propia ciudadanía, los ciudadanos de a pie, ha contribuido, por un lado, a sanarse mucho más rápido y en algunos lugares, desde el discurso un poco también político, a no enfermarse, a fortalecer el sistema y, lógicamente, no llegar al hospital, como decía en algunos casos, a morir, ¿no? Porque ya llegábamos al hospital generalmente en lo último. ¿Cómo han visto ustedes este tema del uso de la medicina natural y, entre paréntesis, también el uso del todavía prohibido, el medicamento prohibido, o no sé si es un medicamento, cómo llamarlo, prohibido en nuestro país, el dióxido de cloro? Doctor Daniel, ¿tiene usted la palabra? Bueno, quiero rescatar algo que dijo don Guido, y es importante. Todos deberíamos trabajar en esa actitud de que debería articularse la medicina científica con la medicina tradicional. No solamente en discurso, porque normalmente nuestros políticos discurso de que la medicina tradicional y demás. Sabemos muy bien, nosotros como médicos que hemos estudiado en las universidades, sabemos muy bien que la mayoría o casi todos los medicamentos provienen de las plantas naturales.
Entonces, esto lo que ha ayudado en este tiempo, por ejemplo, a nuestra población, porque no solamente en el área rural, también en las ciudades ha ayudado mucho de que podamos consumir estos remedios caseros que llamamos, ¿no? El tema de las plantas, han comenzado a consumir todo eso la gente, que ha ayudado a reducir sus síntomas para que no puedan llegar a un hospital. Lo que decía don Guido es verdad. Había mucha gente que tenía miedo de ir a un hospital. ¿Por qué? Porque llegaban y lamentablemente muchos llegaban a fallecer al hospital. Pero no es porque no queríamos, no es porque se iban a morir si es que no llegaban al hospital. A veces, lamentablemente, llegan muy tarde y los pacientes llegan a veces con complicaciones y fallecen, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que ver el tema de la medicina tradicional, porque eso ayuda mucho la medicina tradicional en todo nivel. Y eso hay que seguir trabajándolo, hay que trabajar más, hay que integrar en nuestros servicios la medicina tradicional, como en algún momento se lo quiso hacer. Lamentablemente eso quedó por ahí y ya no se avanzó, ¿no? Y en el área rural, lo que decía don Guido es verdad. Es peor que hay centros de salud que tenemos en el área rural donde solamente trabaja un auxiliar, ¿no? A veces no se tiene ni un médico. Entonces yo creo que hay que articular un poco mejor este tema de la medicina tradicional con la científica para que de alguna forma esto coadyuve en el mejoramiento de todo ser humano. Lo que hablaba usted, Lilian, en el tema del dióxido de cloro, mire, el dióxido de cloro es una sustancia que se utiliza para la desinfección, principalmente de materiales, de pisos y demás. Nosotros personalmente no lo hemos utilizado el dióxido de cloro porque hemos visto en la ciudad del Alto que han llegado a nuestro hospital de tercer nivel personas con intoxicación de dióxido de cloro. Que el problema es de que quizás puede servir, pero no se tiene un estudio científico en que se diga tanto usted tiene que tomar o esto tiene que tomarlo de esta forma. Todo ha sido, aquí ha salido como se les ha venido a la cabeza a muchas personas y eso ha hecho de que se puedan intoxicar. Entonces hay que pensarlo muy bien porque esto no es un medicamento, el dióxido de cloro no es un medicamento, es una sustancia que se utiliza para la desinfección de materiales, de pisos y demás, que se puede utilizar y que se utiliza muchas veces en los hospitales y en los centros de salud, pero no podemos utilizarlo como un medicamento, porque quizás puede hacerles más daño a nuestra población que beneficio. Muchos dicen que se han sanado con el dióxido de cloro, pero no tenemos las evidencias reales si es que estaba con COVID o no estaba con COVID, porque la gente dice, he empezado a tomar dióxido de cloro cuando estaba doliéndome la cabeza o tenía fiebre y me he sanado, pero esa persona no se hizo la prueba del COVID, entonces no sabemos si realmente tenía la enfermedad o no tenía la enfermedad, ¿no? Entonces eso hay que analizarlo mucho con el dióxido de cloro. Gracias, doctor Daniel. Doctora Paloma. Sí, muchas gracias. Bueno, rescato mucho lo que ha mencionado el doctor Guido. Creo que es muy importante que volvamos a rearticular la medicina tradicional con la medicina que vemos más en la ciudad. Sobre todo porque eso es algo que rescato de la situación de la pandemia, que han habido muchos movimientos de autogestión comunitaria, tanto en los pueblos indígenas como en áreas rurales y perirrurales, donde se han estado tratando temas desde el contexto más social de cómo podían hacer para cuidarse, ¿no? Y realmente enfocarse en las políticas de cuidado, de cuidarse a uno mismo y cuidar a tu comunidad. En ese sentido, creo que es muy importante que aprendamos a entender la realidad y la diversidad cultural en el abordaje de la salud integral desde los primeros años de la carrera de medicina, nutrición, odontología y ramas afines. Nosotros en el área, en el último año, en el internado rotatorio, es cuando teníamos nuestros 3 meses de servicio social en el área rural. Pero siento que durante los 5 años de la carrera no tenemos suficiente entrenamiento para poder vincular y entender la medicina tradicional, la medicina de los pueblos indígenas y cómo esta también
es importante y nosotros tenemos que adaptarnos culturalmente para tratar a nuestros pacientes, ¿no? Y no solo, por ejemplo, ahora en el contexto de la pandemia se está viendo al redescubrir o al reutilizar y a seguir investigando en las diferentes plantas tradicionales, pero por ejemplo, otro tema muy importante es como el parto, el tema del parto y de la atención de salud a una madre que, que está a punto de dar a luz y la importancia que ha resurgido de las parteras y de la atención del parto humanitario también es muy importante. Entonces, y creo que eso es algo que al menos durante el área de ginecología, obstetricia, nos hemos olvidado y occidentalizado un poco en esa área. Y siento que es muy importante retomar. Y bueno, el sistema de salud que se gestione en un futuro realmente tiene que desarrollar un sistema de salud de atención primaria que llegue a todos los rincones de Bolivia, y se tiene que reivindicar el valor de la residencia de medicina familiar y que esta sea una residencia articulada con la residencia en medicina tradicional que en algún momento se había postulado. Gracias, doctora Paloma. Don Guido. Sí, queda mucho todavía para investigar, para charlar, para hablar, pero creo que los doctores tienen mucha razón en ver que todo el avance científico, todos los estudios que se hacen científicos deben volver a sus raíces. Eso nos ha llamado poderosamente la atención ahora, esta pandemia, porque el sistema humano está hecho para también conjugarse con la naturaleza. Eso creemos nosotros porque vemos que nosotros como pueblos indígenas, hemos dejado de lado todo lo que es el proceso de la alimentación y en otro sistema. Es decir, comemos mucho más comida chatarra, llamémoslo así, no sé si vale el término, pero comida que se vende en los pueblos, y no consumimos lo nuestro. Cuando hemos comenzado a investigar por esta pandemia, qué es lo que tienen nuestras plantas naturales, nuestros bosques, de lo que consumían nuestros abuelos, hemos descubierto que la mayoría de los frutos son anticancerígenos, como las chirimoyas que están ahí, el mistol, todo lo que es por acá. Y al último hemos visto, y con el cual estamos combatiendo, previniendo lo que es ahora este coronavirus, es la plantita esa que en el internet se lo conoce como Petiveria aliacea o el anamú, que aquí se lo conoce como chipi, ¿no? Es una planta maravillosa que mucha gente dice que si cura muchas enfermedades no le da caso, pero científicamente así es visto, así en los estudios que se han hecho, es anticancerígeno, cura el asma, cura la diabetes. Y yo tengo de hace muchos años testimonios que sí, personas que estuvieron ya desahuciadas por la medicina científica han logrado curarse con él. Y esto que tiene cientos de formas de preparación en el mundo guaraní y la conoce. Medio mundo lo conoce si uno habla de esta plantita. Y con lo que estamos nosotros ahora, como la cebolla, el ajo, el eucalipto, la hoja de eucalipto y otras situaciones, y otro vegetal, mejor dicho, con el cual preparamos nosotros un jarabe. Y este jarabe, para nosotros ya es una mezcla entre lo científico y las medidas que se deben hacer, porque si bien conocemos nosotros las plantas medicinales, no conocemos las dosis en el cual se deben hacer. Y yo creo que eso es una tarea pendiente para los doctores o para quienes les interesan hacer esta interculturalidad en la medicina, porque realmente necesitamos saber qué dosis corresponde para que el ser humano pueda soportar. Por ejemplo, el más amargo que tenemos ahí, que la cacha le decimos por acá nosotros, abortiva, pero también cura muchas enfermedades. O como ese que sacan de la Gurapay, le llamamos nosotros acá, que es antibiótico fuertísimo, pero necesitamos saber la dosis en el cual el ser humano
puede soportar esto y no lo pueda matar. También la miel que tenemos en cantidades acá, no lo damos a los diabéticos. ¿Cómo será? ¿Qué dirán los médicos? ¿Qué cantidad se soporta? Porque toda una mezcla, podríamos decir popularmente, para un preparado así nos debe llevar a un bien al ser humano. Entonces, hay una tarea pendiente que es considerar la medicina natural desde sus sabios, desde sus médicos tradicionales, para hacer posible. Yo decía también anteriormente, la cura no solamente es con la medicina, también es con la espiritualidad. Hay muchas enfermedades que solo se curan con la espiritualidad de cada pueblo, indígena o no indígena también, ¿no? Por las creencias, etcétera, etcétera. Entonces son tareas pendientes que quedan y que deberían ser realmente tomadas en seriedad para que posterior, cuando salgamos de todo esto, ya tengamos por lo menos un protocolo de cómo podemos asistirnos nosotros, los pueblos indígenas, y cómo podemos compartir también esta nuestra sabiduría, porque aquí en Camiri nosotros estamos compartiendo con la población camireña este famoso jarabe, y con un precio mínimo, solo de costo de lo que nos cuesta comprar cosas que no podemos conseguirlo en el campo. Y eso yo creo que ya es interculturalidad, ya es el cuidarse como seres humanos entre nosotros y compartir la sabiduría ancestral, y que debe ser parte también del protocolo, porque una persona no puede salvarse sola, sino en el conjunto de lo que es la humanidad que Dios siempre nos ha dado para vivir en este mundo. Gracias, don Guido. Con esta mirada de este análisis que hemos hecho, primero evidenciando que el sistema de salud definitivamente adolece de muchos problemas, como personal de salud, bueno, trabajando en el ámbito de la salud, como una persona trabajando en la salud desde sus conocimientos, la nación guaraní. ¿Qué tiene que hacer el nuevo gobierno? ¿Cuáles serían sus demandas? No nos olvidemos que evidentemente hay un discurso, hay una constitución política del Estado que claramente nos dice que la prioridad es la salud, que estamos trabajando, tenemos la Agenda 2025, que también habla de la recuperación de los saberes para mejorar salud. Se ha incorporado en muchos lugares incluso la atención con medicina tradicional. Pero ¿cuáles serán los desafíos de este nuevo gobierno frente, primero, a esta crisis que tenemos, que nos ha desnudado nuestras falencias humanas, nos ha desnudado nuestras falencias económicas y, lógicamente, con la ausencia de verdaderas políticas en salud? Doctor Daniel, ¿cuál sería la tarea del nuevo gobierno? Bueno, mire, nosotros creemos de que las nuevas autoridades o el nuevo gobierno que exista tiene que destinar recursos para salud. En eso está primordial lo que se ha iniciado en toda Bolivia, pedir que las autoridades actuales de una vez puedan aprobar el 10% para la salud. Que esto va a ayudar. Mire, son tres pilares fundamentales en los cuales tiene que el nuevo gobierno invertir dinero en salud. Hemos visto que la infraestructura en todos los servicios, tanto de la seguridad social, del sistema público, es precaria. Mire, sin ir lejos, nuestro hospital de clínicas en La Paz tiene más de 100 años. No se ha renovado un hospital de tercer nivel en la ciudad de La Paz. Se tiene que ver el tema de infraestructura, se tiene que ver el tema de equipamiento. En el tema de equipamiento no solamente es el equipo que se tiene que modernizar, tenemos que ver en este equipamiento y los insumos de que todos los centros de salud y los hospitales tengan por lo menos la cantidad de medicamentos de acuerdo a su perfil epidemiológico que tiene, de acuerdo a las enfermedades que tiene cada región, porque hay regiones que tienen unas patologías y otras regiones otras patologías. Entonces, de acuerdo a eso se tiene que invertir. Y algo que es fundamental, que el gobierno tiene que invertir en el tema de recursos humanos. En el tema de recursos humanos, principalmente en la formación de nuestros especialistas.
Ahora se ha visto, por ejemplo, que eran los especialistas de terapia intensiva, eran tan poquitos en Bolivia que había departamentos que tenían hasta 2 terapistas para un departamento. Es algo irrisorio. Entonces, por eso es que el gobierno actual, el gobierno que vaya a llegar, tiene que invertir en la formación de lo que son los recursos humanos para que tengamos mejores especialistas y obviamente para que estos especialistas se puedan quedar en el país hay que ofrecer las condiciones. Porque tenemos muchos especialistas, tenemos muchos compañeros que se han ido al exterior y prefieren trabajar en el exterior porque allí están mejor remunerados, tienen el seguro salud, tienen ley general del trabajo, tienen todo. Entonces ellos prefieren migrar a otro lado y no aquí. El gobierno también tiene que pensar en el tema de la creación de ítems. La creación de ítems, ¿por qué? Porque tenemos que fortalecer tanto la seguridad social como el sistema público. Y en el tema de la creación de ítems también se tiene que ver la parte urbana y la parte rural, porque muchas veces lo que pasa es que todo lo van destinando a la parte urbana y no tenemos en la área rural, donde sí se necesita también profesionales que deben trabajar en el área rural. Entonces yo creo que es fundamental que en estos 3 pilares puedan trabajar las nuevas autoridades que entren para el fortalecimiento de un sistema de salud que sea acorde a la realidad en la cual vivimos. Esta pandemia ha hecho ver cuál es la realidad del sistema de salud. Todo el tiempo los médicos han protestado de que queríamos mejores condiciones y nunca se nos dio la importancia. Ahora es el momento que las autoridades que entren vean que lo que se pedía no era porque éramos locos, sino porque necesitamos tener mejores condiciones para brindar una mejor atención a nuestra población. Espero que las autoridades que vengan se comprometan, pero lo cumplan, porque muchas veces se comprometen y no cumplen y quedamos en nada. Entonces yo creo que a partir de que se pueda aprobar, qué interesante sería que los parlamentarios que ya están en la puerta para poder seguir, aprueben este 10% para la salud, para que en el futuro tengamos las condiciones necesarias para dar la atención a la población. Gracias, doctor. Doctora Paloma. Bueno, creo que uno de los desafíos más importantes es fortalecer el primer nivel en salud. Siento que en principio se tiene que amplificar el acceso que hay a la atención en el área rural, indígena, en el área periurbana. No tenemos realmente información de qué tan olvidados o cuántas postas de salud están activamente en funcionamiento y cómo se integra el nivel de atención primaria con el nivel de atención secundaria y terciaria. Entonces, tenemos que llegar a los lugares donde no se están llegando y tenemos que ofrecer una salud que integre la importancia comunitaria, la medicina tradicional y la adaptación cultural a las diferentes regiones. Y este nivel de atención primaria tiene que ser lo suficientemente sólido para poder educar en salud, educar en nutrición, como había mencionado el doctor también, porque se está cambiando. Y tenemos que fortalecer los programas de prevención de enfermedades crónicas. Siento que a la vez, y bueno, este sería, creo, el desafío más importante que tenemos y que quienes trabajen en el área de atención primaria tienen que entender, bueno, en verdad son quienes más entienden, pero realmente tenemos que poder traducir en información que le pueda servir para retroalimentar al sector de quienes toman las decisiones, de la importancia de las desigualdades sociales y de la información que se tiene del contexto social y que esto está fuertemente vinculado a la salud. Entonces tenemos que empezar a observar las desigualdades sociales también y cómo estas se vinculan con la atención en salud. Creo que también es importante fortalecer los recursos humanos, que al menos siento que deberían haber más cupos para la residencia en todas las especialidades. Cuando yo he
he terminado la facultad había un cupo para gastroenterología para toda la ciudad de La Paz y uno en Cochabamba y no había más, y así habían muy pocas plazas para terapia intensiva y otras especialidades muy importantes como cardiología, neumología, etcétera. Y de todos los cupos de la residencia eran muy pocos los que tenían un salario, ¿no? Los residentes y los internos son la base del sistema de atención en los hospitales de segundo y tercer nivel, y tenemos que mejorar las condiciones en las cuales los internos y residentes trabajan. Y bueno, también de los médicas de planta y todo el sector hospitalario en general. Entonces necesitamos mejorar las condiciones, los recursos, asegurarles un seguro de salud también en todas las áreas, tanto en el sistema de salud público y también asegurado y también privado. Entonces se necesita vigilar eso. Y bueno, y algo que a mí me interesa fuertemente es mejorar el área de la investigación y de desarrollar una cultura en la investigación. La única forma de poder entender qué es lo que está pasando es si empezamos a observarlo y a medirlo. Y para eso necesitamos gestionar más recursos en epidemiología y en salud pública, y tener también las condiciones para que se pueda investigar, para que se pueda desarrollar un Instituto Nacional de Salud Pública, sería algo fenomenal, porque esto permitiría que podamos evaluar cómo las dinámicas de salud de nuestra población. Gracias, doctora Paloma. Don Guido, ¿qué tiene que hacer el nuevo gobierno en el tema de salud? Bueno, particularmente, bueno, pues agradecerle a los doctores porque ellos comprenden muy bien lo que está pasando en este sistema de salud. Yo creo que no voy a repetir lo que ellos nos han dicho, simplemente decir casi como lo que usted dice, compañera Lidia, de cuál sería la petición, ¿no?, nuestra. Nosotros tenemos una experiencia de trabajo en el área cultural, en el área también científica, en la Escuela de Salud del Chaco boliviano. Es una escuela de salud en el cual nosotros trabajamos todo este elementos interculturales. Tratamos de hacerlo así. Esta escuela hemos hecho dependerla de la Escuela de Salud de Cochabamba, ¿no? Para la atención primaria de salud particularmente. Pero ahí se dan todos estos elementos con el cual yo estaba haciendo mi recopilación de información hace ratito, y lo he dicho ahí, que tratamos de hacer que la curación, la atención primaria de salud sea efectiva a nivel de base. Y esta experiencia a veces fue muy apoyada por es muy apoyada por la OPS, la OMS, los ministros bajan ahí, nos aplauden, pero no hay una política como para fortalecer esta experiencia, que gracias a eso también se ha llevado a efecto esto, si no me equivoco y no estoy diciendo cosas fuera de lugar, esto de los médicos AFI, ¿no? Entonces fue esta experiencia que nos ha dado a nosotros pie a reclamar que tenemos derecho a tener un sistema de salud que responda a la espiritualidad de los pueblos indígenas de Bolivia, porque en esta escuela vienen de todos los pueblos indígenas de Bolivia a hacer experiencia. Entonces, uno de nuestras luchas, llamémoslo así, de nuestros pedidos, va a ser que el fortalecimiento de esta escuela, porque lo que está pasando ahora nos da pie para decir, tenemos razón en decir que podemos salir adelante conjugando, haciendo interculturalidad entre la medicina, la teología, la medicina científica y lo que nosotros conocemos para curar el cuerpo y el alma, y esta interacción con la naturaleza. Por otra parte, otro de los grandes desafíos tiene que ser hacer de verdad unas políticas de la conservación de la biodiversidad. Porque las políticas que no hacen esto y que hacen que se queme, se chaquee, están depredando nuestras farmacias y están matando prácticamente todo lo que queda todavía como medicina natural. Entonces son cosas así que seguramente que nuestra organización, la Asamblea del Pueblo Guaraní, con este proyecto que se tiene de revitalizar
de hacer una medicina natural propia y que esto también pueda reflejar nuestra idea, nuestra cosmovisión, pueda servir también como intercultural a los pueblos y pueda fortalecer al ser humano con respeto a la naturaleza. Vuelvo a insistir sobre este tema, y también es otro tema que en la políticamente el pueblo guaraní debe luchar para conseguir que este Estado plurinacional, tal como está inscrito en la necesitan recursos, y habrá que luchar y de sostener y luchar prácticamente para que el próximo gobierno dé los recursos necesarios para la salud y la educación en particular. Don Guido, muchísimas gracias. Abusando de nuestros panelistas, bueno, primero nos envían un saludo desde la nación guaraní, parte del Centro de Educación Permanente Aracuayapo. Un saludo para todos los panelistas. Creo que, bueno, hay una pregunta que nos dice qué estrategias podríamos desarrollar para afrontar las posibles consecuencias de la pospandemia. Creo que en el tema de salud lo hemos marcado no solamente para afrontar la pospandemia, sino para mejorar nuestro sistema de salud y, lógicamente, como un desafío para el nuevo gobierno. Se han marcado 3 puntos fundamentales, creo, pero también hay unos matices más. Me voy a permitir hacer una conclusión al respecto. Primero, evidentemente, si bien se ha mejorado el tema de infraestructura, se han construido muchos hospitales, se han construido además hospitales de diferentes niveles. Muchos otros han quedado en la precariedad, como es no solamente el Hospital de Clínicas, sino todos aquellos hospitales que son los que conglomeran a la mayor cantidad de la población. En ese tema de la infraestructura, nos decía la doctora Paloma que es también importante reconocer la importancia de la atención comunitaria, tradicional y cultural que un poco se trabaja. Esto tiene que ver con algo que planteaba el doctor Daniel y lo que planteaba don Guido, la sectorialización de la atención en salud. ¿Qué tiene que ver con el tema de sectorialización? Pues claramente con diferenciar el tipo de atención que se va a dar y priorizar los equipamientos, los insumos, dependiendo de las zonas y de los requerimientos que se tengan en esos diferentes lugares. Se ha hablado también de que se debe fortalecer el recurso, o se debe invertir en recursos humanos que además sean tanto para el nivel urbano y rural, pero que habría que darle mayor importancia al tema de área rural, porque generalmente, nos decía el doctor Daniel, los ítems no llegan allá, se concentran en áreas urbanas. Hay que articular, hay que generar un proceso de articulación entre el nivel primario, secundario y terciario, nos decía la doctora Paloma. Don Guido también nos decía que debemos resignificar el tema de la salud. Se ha hablado también de la importancia de trabajar en el tema de prevención y articular todos los niveles. Algo que decía don Guido, están matando nuestra farmacia natural con los chaqueos, y ese es un gran problema también que tenemos, no solamente este año, creo que con mucha fuerza y mucho dolor desde el año 2019, y este año otra vez estamos en esa emergencia por el chaqueo. Hay que fortalecer, nos decía la doctora Paloma, la cultura de investigación en nuestro país. No tenemos una cultura de investigación. Para ella el sueño dorado sería la creación del Instituto Nacional de Salud Pública, mejorar la capacidad de formación, nos decía el doctor Daniel, del personal. Hay que
sí, debe modernizarse además la formación del médico, del profesional en salud y se tienen que generar más cupos, repensar el sistema de salud. Creo que el doctor Daniel ha sido claro también iniciando la última parte cuando nos decía hay que trabajar en mejorar la asignación presupuestaria para salud, que en estos momentos, y lo fue durante muchos años, según las revisiones de los expertos en asignaciones presupuestarias, nos dicen que ni el sistema de salud ni el sistema de educación reciben el 1% del presupuesto general de la nación, o sea, no llegamos ni al 1%. Alguien decía en algún momento, ni juntando salud y educación llegamos al 1% del presupuesto general de la nación, lo cual es terrible y esto se ha desnudado. Al doctor Daniel, a don Guido, a la doctora Paloma, nuestros agradecimientos por su participación. Hemos abusado de su tiempo, les habíamos dicho hasta el mediodía y ya hemos pasado esto, pero les agradezco. Sé que podríamos hablar mucho más, aprender de la experiencia de ustedes, aprender del trabajo que se va haciendo. Don Guido nos ha dicho, tenemos ya un centro de salud, un centro de formación en salud, que, bueno, todos vienen y nos dicen qué bonito, qué lindo, pero hasta ahí llegan, se quedan en buenas intenciones. Pero felicitar por el trabajo que se hace desde la nación guaraní en este tema de mejorar la calidad de atención adecuada, sectorializada para la población, que creo que muy poco se trabaja en eso, pese a que es un mandato de la Constitución Política del Estado. Sus palabras de despedida, por favor, en el mismo orden, el doctor Daniel primero, luego Paloma y finalmente don Guido. Bueno, Lilia, yo más bien agradecerte por la invitación para que nosotros podamos de alguna forma hacer conocer lo que sucede en nuestro país. Un saludo también y despedirme de Paloma, de la doctora Paloma y de don Guido. Excelentes participaciones que ayudan a que nosotros también podamos ir fortaleciendo nuestro conocimiento en lo que va pasando en el área indígena, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Doctora Paloma. Muchas gracias, Lilian, por la invitación. Realmente un honor participar de este conversatorio y quería agradecer al doctor Casas, a don Guido por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. He aprendido mucho de la discusión y realmente un honor participar con ustedes. Y muchas gracias a toda la comunidad que nos está escuchando también. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Lilian, a la doctora, al doctor, por unir nuestra sinergia, nuestro espíritu en un momento de conversación. Nunca nos hubiéramos visto si no fuera por esta ocasión. Muchísimas gracias, Lilian, y muchísimas gracias a los compañeros que han estado siguiendo este conversatorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Gracias también al Centro de Educación Permanente Aracuayapo, que nos está siguiendo desde el territorio de la Nación Guaraní. Gracias a todas las personas que nos siguen desde el Facebook de la Red de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos frente a nuevos desafíos, estamos también volviendo a una nueva normalidad, se dice, pero nada, solamente cuidarnos y seguir en este trabajo. Muchísimas gracias por su participación y esperamos contar con ustedes en otros conversatorios. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, yo me llamo Agustina Ábrego, soy del municipio de Montero, soy del distrito 3 y en estas elecciones, cuando entre en presidente, yo desearía que haya más atención en los barrios y también que tomen más en cuenta a los más humildes que estamos por los barrios, más que todo en salud, ¿no? Como estamos ahorita, casi no, a los más humildes no nos toman en cuenta mucho.